Saludamos a las personas que nos acompañan vía Zoom, también a las personas que ya están aquí en sala, que nos acompañan para la continuación de este seminario sobre la formación del analista. Quiero empezar, porque no quiero que se me olvide, y recordarles la invitación al seminario con Ana Laura Prates, que va a ser el sábado 27 de mayo, vía Zoom. Ana Laura es una colega de Brasil. Ella va a trabajar sobre la feminidad. Tiene dos conferencias con títulos muy sugestivos. Una es sobre si hay un feminismo lacaniano y la otra es sobre las fórmulas de la sexuación y digamos que su tesis de lectura de las fórmulas de sexuación en Lacan es las fórmulas no son binarias. Bueno, ya lo verán. Anímense, es vía Zoom, es el sábado 27 de mayo. Tiene costo, lo pueden comunicar, se pueden comunicar a través de Denis. Bueno, yo les había enviado, pues tenemos este texto que ya están aquí, no sé quiénes de los presentes lo encargaron, ya salió esta versión bastante buena y manejable, y etcétera. Vamos a seguir trabajando parte del texto de Carmen Gallano sobre los 4 caminos en la formación del analista. Yo les recomendé uno más, que se los enviamos, que es tomado de este libro, el de Colette Soler, que se llama El control cual discurso. Ya esa sola pregunta de Colette Soler nos ubica en un problema adicional con respecto a la concepción del control. Yo traje pues un texto que voy a comentar con ustedes hoy. Yo creo que puedo irme hasta las 45, independientemente de que lo termine de leer completo o no, para que hagamos debate sobre lo que vaya hasta ahí. Nuestro próximo encuentro es el 1 de junio y ahí podríamos continuar con la temática, específicamente porque una de las preguntas, pues como lo abordaré en el texto, es precisamente sobre cuál es el discurso. Cuando hablamos de discurso nos referimos a los 4 discursos de Lacan, ¿cierto? El discurso analítico, el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso analítico, el discurso universitario. Y esa pregunta es muy interesante porque ayuda realmente a avanzar en las preguntas que conciernen respecto del control. Bueno, entonces, en el espacio de hoy, dedicado a los problemas relativos a la formación de los analistas, he tomado como eje de trabajo elegí entre los 4 caminos que tenemos como en el texto de Carmen Gallano, plantear un desarrollo sobre el control. El control, la supervisión. Recuerden que Carmen Gallano inclusive recuerda que Lacan en algún momento se pregunta si no se llamaría más bien superaudición, ¿cierto? Porque lo que está en juego es del orden de la escucha a aquel que escucha. Por eso lo piensa Lacan como superaudición. Entonces, bueno, ese es como el eje central de lo que voy a trabajar hoy. Voy a trabajar sobre el control, posiblemente la próxima vez trabajaré también sobre el control y luego el cartel y las enseñanzas. Mantengo pues la invitación para que consideren ustedes la posibilidad de inscribirse a un cartel, alguna modalidad de trabajo de esa manera. Bueno, entonces el control, lo hemos hablado, es uno de los dispositivos de escuela propuesto por Lacan desde la fundación de su escuela en 1964. Pero también como uno de los ejes fundamentales en la formación de los analistas, lo cual ya lo hemos dicho, está planteado inclusive por el propio Freud, yo creo que desde muy temprano. Los medios o vías de formación de los analistas, repitamos un poco, son el análisis, el didáctico,
como decidió llamarlo Lacan, para cerrar la brecha que la IPA había abierto, una brecha que freudiana, en todo caso, entre psicoanálisis terapéutico y psicoanálisis didáctico. El psicoanálisis didáctico para la IPA estaba destinado a formar analistas a la imagen y semejanza del analista tipo de la institución. El segundo punto, la formación en la teoría del psicoanálisis, imprescindible pero nunca suficiente por sí misma. El cartel, pensado como lo propuso Lacan, órgano de base de la escuela, después nos vamos a ocupar de él, y finalmente el control. Término complejo que requiere un debate sobre si conviene más el término de supervisión o incluso de superaudición, o ninguno de los tres, porque finalmente, si ustedes tuvieron la oportunidad de ojear un poquito el texto de Colette Soler, ella dice que se ha llamado de muchas maneras: asesoría, apoyo, supervisión, control, etcétera, etcétera. Pero entonces la idea es que tratemos de entender un poco en qué consiste esa práctica, que para Lacan era sin duda, y para Freud, uno de los pilares en la formación del analista. Empecemos señalando el punto de articulación que Carmen Gallano hace en su texto. Dice: puede el analista, la cito en la página 60, ya ustedes tienen el libro, dice: puede el analista autorizarse solamente de su práctica de funcionario del inconsciente. Ahí necesitará de algunos otros para poder explorar desde dónde se autoriza en su análisis, y es ahí donde se articula la cuestión del control. Una afirmación muy interesante, ¿cierto? Es decir, que el control realmente hunde sus raíces en la experiencia analítica del analista. Volvámoslo a leer porque creo que es clave. ¿Puede el analista autorizarse solamente de su práctica de funcionario del inconsciente? Ahí necesitará de algunos otros para poder explorar desde dónde se autoriza en su análisis, y es ahí donde se articula la cuestión del control. La expresión que ella utiliza es una expresión de Lacan, y es una expresión realmente muy fuerte, porque, digamos, si uno se autoriza en una práctica sin el soporte de su propia experiencia como analizante y sin estos otros vías de formación, Lacan lo llama el funcionario del inconsciente, así como el burócrata del inconsciente, alguien que simplemente intenta hacer funcionar el inconsciente sin que eso esté soportado en su verdadera formación. Entonces, quería destacar ese punto porque ella dice: es ahí donde se articula la cuestión del control. Concierne el otro paso de la formación del analista, que es su propio análisis. Lo estoy citando en la página 60, la estoy citando, ya que la pregunta sería: ¿cómo los analistas se ocupan de saber lo que hacen en sus análisis? Es decir, en los análisis que dirigen. Quieren esclarecer algo de su práctica en vez de simplemente funcionar sin saber lo que hacen en el extravío. Así, la supervisión es ineludible para un analista en formación. Aclaremos en este punto lo que hemos señalado ya en sesiones anteriores: la formación es interminable. Es decir, en principio, no creo que el control sea una práctica solamente para el analista principiante o para el analista practicante. Creo que hay muchos otros momentos en la dirección de las curas que un analista puede consultar, solicitar un control. Bien, Carmen Gallano sitúa dos vertientes del control. Una, la de verificar los efectos en el paciente del acto del analista.
y la otra, la de orientarse en el saber de la estructura del sujeto analizante, para poder orientar los puntos donde se juega la posición del paciente. Esas dos perspectivas hay que destacarlas. Vamos a desarrollar más esto en el texto, pero digamos que habría al menos dos razones por las cuales se puede demandar el control. Uno, efectivamente, para tratar de saber sobre los efectos que el acto del analista ha tenido en el caso. Y en esta reflexión, Colette Soler en el texto es muy precisa, porque generalmente el control no se hace previo a una intervención, ¿cierto? Que sería solicitar un control para uno determinar si interviene de una manera o de otra. Ella dice, generalmente el control es posterior al acto. Es decir, es un momento de supervisión de los efectos que una intervención ha tenido sobre el caso. O sea, que ya ahí de entrada nos da como una perspectiva. El acto analítico por principio no se piensa, no se calcula, no se anticipa, y Lacan tiene una definición fundamental. Dice, el acto se conoce por sus efectos. O sea, no sería erróneo pensar que uno hace una supervisión o un control, llamémoslo de cualquiera de las dos maneras, ya sabemos que vamos a estar discutiendo el término, para saber cuál podría ser la buena intervención, porque nunca sabemos los efectos del acto, solo se saben después. Entonces ahí quiero como ampliar eso con respecto a esa de las vías que nos propone Carmen Gallano, y la otra es también muy interesante, está siempre también puesta en cuestión porque tiene que ver con orientarse en el saber de la estructura del sujeto analizante, es decir, del sujeto que es llevado por un analista practicante a control. A veces hay preguntas que tienen que ver con eso, ¿cierto? Con la estructura clínica, con el lugar de la transferencia, con el lugar que el analista ocupa en relación a la transferencia a ese caso. En fin, eso serían entonces las dos vertientes que nos propone Carmen Gallano, pero hay otras consideraciones que vamos a ir ampliando. Yo propongo otra, de hecho el título que puse es un poco como verificar si hay o no analista, que sería otra de las razones por las cuales uno hace el control, es decir, verificar su propia posición en la experiencia analítica y tratar de ver qué es lo que puede estar obstaculizando la escucha del caso. En fin, vamos a ir avanzando en esto porque realmente es un asunto bastante complejo el control. Tal vez lo recordarán porque tanto Carmen Gallano como Colette Soler en el texto que les sugerí adicional para hoy son insistentes en un punto. No hay reglas para el control, ¿cierto? Al final vamos a tratar de pensar sobre eso, pero digamos, el cartel tiene una lógica interna, el dispositivo analítico tiene una lógica interna, el pase tiene una lógica interna, pero el control no. No, entonces por eso la pregunta no es cuáles son las reglas para saber si el control funciona o no, sino a qué discurso corresponde o qué discurso le podemos aplicar para el control. Entonces hay varios asuntos también en cuestión. ¿Qué se controla? ¿Cuáles son los efectos analíticos del control? Porque también hay una diferencia y puede haber una práctica que tenga el carácter como de una asesoría o de una supervisión
para tratar de comprender algo de la lógica de un caso. Pero tenemos una pregunta que es muy importante, es decir, ¿qué sería lo que le da el estatuto de analítico al control? ¿Es un dispositivo o no? Creo que cuando decimos que no hay reglas, de entrada sabemos que puede ser un dispositivo que se mueve con la lógica del discurso analítico, pero que no tiene un dispositivo propiamente dicho. Esto por cuanto se puede decir que el control no tiene reglas, como si las tiene el análisis y el pase, o se puede decir que se le pueden atribuir unas reglas negativas, o sea, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, como algunos lo dicen, o sea, no se toma al analista practicante como sujeto, ¿cierto? O no se dan directrices de cómo funcionar, o no se utiliza el diván para el ejercicio del control, ¿cierto? En fin, por eso digo, si se le aplican reglas negativas, más bien que decir se hace así, así, así. Lo que se sabe de antemano es que no se controla la persona del analista controlante, llamémoslo así. También, según los textos, aparece como el analista practicante o el analista principiante o el analista en formación, pero llamémoslo en general como el controlante, es decir, aquel que tiene sus casos y que a partir de allí surge una pregunta, un problema, un impasse que lleva a un analista controlador. En todo caso, los conceptos no son conceptos establecidos, se mueven porque dependen también de cada circunstancia, como los llamamos. Si bien es una práctica que implica la formación del analista, no es, sin embargo, una práctica de enseñanza. Sobre su tiempo se sabe que no es un acto de carácter anticipatorio ni preventivo, sino aplicativo. Y cuando digo que no es una práctica de enseñanza, pues voy a adelantar algo de lo que va a venir luego en el planteamiento que tengo para hacer sobre el control, y es cuál es el dispositivo, el discurso que conviene. El discurso analítico, vamos a pensar ahora sobre eso, es el discurso universitario, porque si lo pensáramos según cada uno de ellos, nos interesaría. Voy a escribir aquí los discursos. Voy a poner aquí el discurso analítico, aquí el discurso histérico, aquí ya, pero no se va a ver bien. Discurso analítico, discurso universitario o discurso del amo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me voy a preguntar en este primer recorrido? Si lo tenemos en el discurso analítico, tendríamos en el lugar de la gente el objeto a causa. Y ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Si lo tuviéramos inscrito en el discurso universitario, tendríamos, en el discurso histérico, tendríamos en el lugar de la gente el sujeto dividido. Si lo vamos a pensar en el discurso universitario, tenemos en el lugar de la gente un S2, ¿cierto? Cuando decimos no se trata de una enseñanza, es porque nos estamos preguntando realmente cuál es el agente que opera en el discurso, en el control. Si lo pensáramos en relación al discurso del amo, tendríamos en el lugar de la gente los S1, o sea, los ideales, que a veces no podemos pensar que estamos exentos de ellos porque nos ocupemos propiamente del psicoanálisis y su enseñanza, porque está el se debería hacer, hay que hacer tal cosa, se recomienda esto, no está bien hacer esto, son significantes ambos.
o si lo situamos desde el lugar del saber, en el lugar de la gente, como la enseñanza, ir a leer el seminario de Freud, seminario de Lacan, etcétera. La pregunta es precisamente esa: ¿cuál es el discurso que realmente convendría para el control? Y entonces por eso planteo como punto de entrada, al menos qué será lo que situamos entonces en el lugar de la gente para pensar el control. Este dispositivo define el espacio de consecuencias clínicas y éticas en el cual un analista practicante pone a prueba su lugar en la dirección de la cura de un sujeto que interviene como tercero. Propongo esa definición de control. El espacio de consecuencias clínicas y éticas en el cual un analista practicante pone a prueba su lugar en la dirección de la cura de un sujeto que interviene como tercero. ¿Cuáles son los resortes de ese poner a prueba su posición? Definiéndolo de este modo, planteo de entrada que lo que se privilegia en él no es el saber técnico, por eso lo propongo, ni el saber como un conjunto de conocimientos teóricos, ni la habilidad para dirigir la cura. Sin embargo, si lo que se busca en el control no es del orden del conocimiento, ni del saber de la técnica, no excluye, sin embargo, que algo de ese orden se ponga en juego. Por eso Carmen Gallano comienza diciendo una pregunta que permita orientarse en el saber en relación a la estructura del sujeto, ¿cierto? Porque ese no sería el saber S2, ¿cierto? Que tenemos aquí en el discurso universitario, sino algo que implica un saber hacer con el inconsciente. Releamos lo que Lacan señaló en el acto de fundación sobre el control. Dice allí: los que vendrán a esta escuela se comprometerán a cumplir una tarea sometida a un control interno y externo. Se les asegura a cambio que no se escatimará nada para que todo cuanto hagan de válido tenga la repercusión que merece. ¿Saben ya? Repercusiones éticas y repercusiones clínicas. Y en el lugar que convenga. Cito un poco más a Lacan en una página más adelante del acto de fundación. La cita anterior corresponde a la 247 de los otros escritos y esta que leeré de la página 248. Dice: por la razón de que toda empresa personal reinstaura a su autor en las condiciones de crítica y control bajo las que todo trabajo continuo estará sometido en nuestra escuela. O sea, lo traigo precisamente porque quiero señalar que el control no es solamente una práctica aislada, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo resolver algún impasse clínico, sino que el control forma parte de la formación del analista, pero forma parte de aquello que la escuela garantiza. En este párrafo advertimos que Lacan considera como un caso particular de la responsabilidad de la escuela la entrada en el control de los pacientes cuando ejercen el análisis. A pesar de todo lo que hay de realización de la práctica en ese acto de fundación, hay algo que suprime los reglamentos, pero que a la vez mantiene la exigencia del control como responsabilidad de la escuela. No sé si se acuerdan que lo trabajamos porque Carmen Gallano, ustedes lo trajeron en la cita, en nuestro encuentro pasado. Carmen Gallano lo trae precisamente, puede ser que alguno lo tenga allí más destacado, pero lo trajimos precisamente como un asunto ético, una responsabilidad ética de la escuela. En la página 61, ustedes lo trajeron en el debate pasado,
dice, por ejemplo, cita la responsabilidad Lacan en la creación de la FP, cita la responsabilidad que Lacan dio a su escuela de cara a la supervisión de la práctica. Lacan dijo en el 64, es constante que el psicoanálisis tenga efectos sobre toda práctica del sujeto que se compromete a ella, cuando esta práctica procede, por poco que sea, de efectos psicoanalíticos. Y en el párrafo que sigue dice, es decir, que es desde el análisis del sujeto que se engendran esas prácticas. Lacan propone la supervisión como un lugar para reconocer esos efectos psicoanalíticos en una práctica. Y primeramente para proteger a aquel que viene en posición de paciente. Bueno, ahí les dejo pues como esa referencia de la página 61 que trae Carmen Gallano para evocar precisamente esa responsabilidad ética. Tomemos entonces la idea de que en el control se juega una práctica que pretende localizar la posición del analista, es decir, verificar si hay, voy a utilizar una expresión que utiliza Lacan, si hay del analista, es decir, si un acto, si una palabra, si una posición, si una situación respecto de la transferencia puede definirse como que hay del analista. Ya veremos un poco por qué. ¿Qué quiere decir eso? En principio tenemos un problema que está en el fundamento mismo, porque Lacan dice el analista no existe. Él, en el sentido del universal. No hay un perfil del analista, como se dice perfil de un cargo. No hay un estándar o un estilo universal al cual cada practicante debe identificarse, sino que cada analista en su acto responde de algo que lo ha concernido en su final de análisis. Pero aún así, no se trata de un dispositivo dirigido a la subjetividad del practicante. Es interesante porque muchas veces lo que se puede llevar a control es precisamente una pregunta, si estoy obrando o no como analista, si esta intervención o aquella que realicé es más bien una acción psicoterapéutica o si es de otra naturaleza. Y sin embargo, lo que se toma en juego en el control no es esa posición de él, sino él como desde allí puede ver su intervención en relación a los casos que él dirige. Entonces, algo que lo ha concernido en su final de análisis, pero aún así no se trata de un dispositivo dirigido a la subjetividad del practicante. Eso creo que está siempre muy claro. Más bien, cuando algo de esa naturaleza se evidencia en el control, es necesario que el practicante pueda asumirlo en el diván, es decir, con su propio analista, que retome el análisis, a veces pasa a partir de un control que se ve en la necesidad de retomar el análisis, en fin. Pero es importante que una cosa es lo que hace impasse para él en su posición de analista y otra cosa es él como sujeto. Son dos cosas, pero lo que hemos señalado desde el principio es que hay una coyuntura que le permite a él situarse o no como analista que depende de su análisis. Este asunto no ha dejado de tener consecuencias en las diferentes formulaciones que otras instituciones analíticas han hecho del control, lo que llevó a Lacan en diferentes momentos de su enseñanza a no cejar en su crítica asidua. El término control, que suscita tal vez la idea de dominio, de dirección, es el término utilizado por Freud en 1919, en el texto que comentamos sobre si el psicoanálisis se debe enseñar o no en la universidad. La expresión freudiana es control y guía. El término alemán efectivamente es controlanálisis.
Ese término fue traducido al francés como análisis de control. Los ingleses optaron por el término supervisión. El destino de esa indicación freudiana fue asumida por la IPA desde 1925 como uno de los requisitos de carácter obligatorio que constituían, en la escuela de Lacan es necesario pero no obligatorio, que hacer la diferencia, ¿cierto? Es importante, es fundamental, pero de ninguna manera es obligatorio. En la IPA, que la venimos comentando, es de carácter obligatorio que constituía con los análisis didácticos y los cursos de formación teórica, el curso de formación del analista. El analista control también era elegido por la institución en la IPA, ¿cierto? Es decir, en la IPA, cuando alguien demanda análisis didáctico para formarse como analista, se le asigna el analista, lo cual ya de entrada quiere decir que la transferencia no está, no va del sujeto al analista, sino que está orientada por la institución y la institución misma orienta los controles como obligatorios. Entonces, el análisis del control es el término utilizado, lo que indica que el término tenía el estatuto de un análisis para la IPA. Tenía el mismo valor de un análisis para la IPA. Pues el control es definido, lo cito, como el psicoanálisis al que se somete un psicoanalista quien analiza a un paciente estando el mismo en análisis didáctico. El analista acepta ser controlado o supervisado, es decir, acepta dar cuenta a otro psicoanalista, controlador, del análisis de ese paciente. El control se refiere, por una parte, al análisis por el controlador de la contratransferencia. Estamos poniendo como paralelo cómo funciona en la IPA la contratransferencia, y voy a trabajar un poquito ese término aquí porque es muy importante en Freud, en Lacan y en la IPA, lo que no quiere decir que lo consideren de la misma manera. Entonces, para la IPA, la función del control se refiere, por una parte, al análisis por el controlador de la contratransferencia del controlado. Noten que ya de entrada ese llamado análisis de control interviene sobre el analista practicante. ¿Se entiende la idea, cierto? La propuesta de Lacan es sobre el paciente, que el practicante trae a control. En la IPA se revisa es la contratransferencia de aquel que lleva un caso. Muy importante esta reflexión. Les voy a leer algunas citas y unas reflexiones al respecto y luego lo podemos discutir porque realmente no es un tema anodino en lo que se refiere al control. Carmen Gallano, por ejemplo, es muy explícita en decir que no es el analista controlante el objeto de un control. Y Colette Soler hace una referencia muy importante al final, que si tenemos tiempo hoy, si no la próxima vez, la vamos a leer sobre los afectos del analista, sobre las pasiones del analista, ¿cierto? Y sobre la noción que tiene Lacan de la contratransferencia. Entonces, para la IPA decimos pues eso, que lo que se controla es la contratransferencia. Y por otro lado, al modo en que se desarrolla, bueno, respecto del paciente, por el otro lado, al modo en que se desarrolla el análisis del paciente. Esa práctica había tomado peso por el lado de las instituciones de la IPA, para las cuales siempre se ligó al análisis didáctico y al análisis de las contratransferencias del futuro analista en su relación con los pacientes cuyas curas dirigía. Este asunto es interesante porque la tradición que se apoya en la clínica definida como una clínica de inconsciente a inconsciente, es decir, que sitúa al analista como quien escucha desde su inconsciente, ¿cierto? Y por eso cuando lo llevaría a control, lo que va a llevar es lo que de su inconsciente
hace obstáculo en la escucha del paciente. De esa teoría clínica de inconsciente-inconsciente deriva la transferencia como los afectos suscitados en el inconsciente del analista por parte del paciente. Les traigo una cita muy interesante de Lacan en un texto que se llama El discurso de Roma, en donde Lacan va a mostrar, como lo sabemos muy bien, siempre está separando aguas. Por eso les decía, uno de sus objetivos en la escuela es hacer una crítica asidua a las prácticas analíticas como se han llevado hasta ese momento, a sus desviaciones y a las concesiones que hemos hecho, desvirtuando sin duda el fundamento del psicoanálisis. Entonces, sobre este tema, Lacan en el discurso de Roma dice, es completamente claro, si el análisis didáctico tiene un sentido, que al escucharse responder al sujeto, ustedes hablan lo que él les dice. Inversamente ven allí el secreto del milagro permanente que es el análisis llamado de control. Pero esto supone que por poco que sea, vuestro análisis personal les haya hecho percibir esta alienación a ustedes mismos, que es la resistencia mayor con la cual se las tienen que ver en vuestros análisis. De este modo, se harán oír ustedes desde el único lugar que está ocupado o debería estarlo, más allá del muro del lenguaje, a saber, el de ustedes. Hay allí un largo camino técnico a retomar en su totalidad y de entrada en sus nociones fundamentales, puesto que la confusión llega al colmo y el barullo que se hace alrededor de la contratransferencia, si es que parte de una buena intención, no hace más que agregar un ruido adicional. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, lo que Lacan nos va a poner en evidencia es que la llamada contratransferencia, que era el punto de soporte del análisis de control en la IPA, no es más que un obstáculo para la práctica de la cual estamos hablando. Y dice lo siguiente, cómo en efecto, al no saber estrictamente quién habla en ustedes, podrían responder a aquel que les pregunta quién es. Porque es esa la pregunta que les plantea su paciente. ¿Quién soy? Y por eso cuando Leclerc se atreve aquí a planteársela a ustedes con él, lo que yo le debo no es la respuesta que ella implica de mí, tú eres mi discípulo. No, él dice que la pregunta que subyace finalmente a toda práctica de control, él dice, tú eres un analista. Así que, como vemos, el uso del término es más que un simple asunto de palabras. La pregunta realmente es qué es lo que se controla, para poder saber si se llama supervisión o cómo lo vamos a llamar. La práctica del control ligada a la contratransferencia en el sentido post-freudiano significa el control de las afecciones suscitadas por el paciente en el analista novato. Práctica que permitía, vía efectos subjetivos en el analista, establecer el diagnóstico del paciente. Yo creo que todos ustedes son psicólogos, creo que todos, la mayoría pues pasamos por allá y en alguna vez en nuestra formación conocimos una escuela que formula el diagnóstico precisamente a partir de los afectos que el paciente suscita en el analista, por ejemplo. Si me incomoda, si me molesta, si me inquieta, es porque es una histeria. Si me aburre, me da sueño, me fatiga, es porque es un obsesivo, etcétera. Había toda una corriente que el diagnóstico se hace a partir de los efectos sobre el analista producidos por el paciente. Y tenían todo un catálogo, pues no sé
pertenecemos a generaciones distintas sin duda, pero me tocó estudiarnos ese catálogo de los afectos en el analista que producía el paciente y de allí la propuesta del diagnóstico. Freud, en cambio, advierte precisamente lo contrario. La contratransferencia, dice Freud, no es el vehículo para la dirección de la cura, sino su obstáculo. Así que los afectos que un paciente nos suscita, esos hay que llevarlos al análisis, porque lo que llevamos al control es otra cosa. La contratransferencia define los obstáculos que hacen a la dirección de la cura, dice Freud, los complejos no resueltos del analista, es decir, lo no analizado del analista, obtura su posibilidad de dirigir la cura de otros sujetos. Traigo una cita de Freud, dice: otras innovaciones de la técnica atañen a la persona del propio médico. Nos hemos visto llevados a prestar atención a la contratransferencia que se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente, y no estamos lejos de exigirle que la discierna dentro de sí y la domine. Desde que un número mayor de personas ejercen el psicoanálisis e intercambian sus experiencias, hemos notado que cada psicoanalista solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. Y por eso exigimos no que vaya a control, sino que haga análisis. Bueno, esa es la cita de Freud, que es una cita sobre el porvenir de la terapia psicoanalítica. Lacan precisa aún más este término en su escrito Intervenciones sobre la transferencia, el de la contratransferencia, de 1951. Y atención cómo define la contratransferencia. La define como la suma de los prejuicios del analista que hacen resistencia al análisis, y agrega: no hay más resistencia que la del analista. O sea que si Freud había situado la resistencia del lado del paciente, Lacan la sitúa del lado del analista. Lo que denominaba, bueno, igualmente en el seminario 1, en la clase 2, define la contratransferencia como la función del ego del analista. Lo que denominaba la suma de los prejuicios del analista. Un ejemplo contundente nos lo trae Lacan, es muy interesante porque, digamos, Lacan se deja guiar por el propio Freud, que tiene que ver con el sueño de la inyección de Irma. No sé si lo han leído, es un sueño que Freud plantea en la interpretación de los sueños, porque es el capítulo 3 o 4 de la interpretación de los sueños. Y con respecto a este sueño se podría decir que Lacan supervisa a Freud. Y dice en la clase 14 del seminario 2 que uno de los sentidos de este sueño que Freud nos entrega en la interpretación de los sueños es que al expresarlo formalmente nos revela la pasión del analista, como una ambición de triunfar, apremiante, que en cuanto a contratransferencia hacía obstáculo a la cura de Irma. Y en realidad, pues uno podría decir que Lacan supervisa el caso Freud, pero Freud lo dice claramente. Al final de ese capítulo, él dice que el horror que él percibe en el sueño cuando se encuentra con la garganta, como ese agujero profundo de Irma, les recomiendo el caso. Él piensa que él tiene una responsabilidad, una posición ética que tiene que cuestionar, porque en el sueño él piensa que la culpa es de Irma, que la culpa es de Otto, que la culpa es de otro de los médicos, que la culpa, y Freud finalmente se da cuenta que lo que él ha hecho es no asumir su propia responsabilidad en relación al caso. Les dejo ahí un poquito como esa reflexión que trae Lacan en el seminario 2, en el que muestra cómo hay algo del analista que hace obstáculo
realmente, y Freud se da cuenta que el obstáculo en ese caso es su aspiración de éxito con el psicoanálisis, y la paciente le contradice efectivamente su aspiración de éxito, sigue cada vez más enferma, no se toma los remedios, cada vez está más mal, entonces esa garganta lo invoca desde lo real. Y Lacan dice que le hace un llamado ético. En el seminario 8 dice, existió siempre esa noción de la contratransferencia en el análisis. Quiero decir que muy temprano, al comienzo de esta elaboración de esa noción de la transferencia, todo lo que está en el analista representa su inconsciente, en tanto que no analizado. Y por lo tanto, nocivo para su función. Creo que es lo que estoy tratando de mostrar es la argumentación de por qué la formación del analista es fundamental y por qué Carmen Gallano dice que es de lo que él ha logrado de su final de análisis, de donde él se autoriza en su acto como analista. Creo que lo que tenemos aquí hasta ahora son más bien los impases. Lacan produjo una novedad al decir... Disculpa, es que escribieron en el chat que si puedes, por favor, repetir la definición de la resistencia en términos de los prejuicios y el ego, pregunta Ana Morillo. Sí. Lo voy a tomar un poquito desde el párrafo anterior, porque Lacan en Intervenciones sobre la transferencia, que es un texto de 1951, define la contratransferencia como la suma de los prejuicios del analista que hacen resistencia al análisis, y agrega, no hay más resistencia que la del analista. En el seminario 1, en la clase 2, define la contratransferencia como la función del ego del analista, lo que denominaba la suma de los prejuicios del analista. En el seminario 8, luego traje ahí el ejemplo del caso del sueño de Irma, de la inyección de Irma. En el seminario 8 dice, existió siempre esta noción de la contratransferencia en el análisis. Quiero decir que muy temprano, al comienzo de esta elaboración de esta noción de la transferencia, todo lo que en el analista representa su inconsciente, en tanto que no analizado, es nocivo para su función, para su operación de analista. ¿De acuerdo? Bueno, si Ana María quiere, lo podemos discutir un poquito más. Ahorita voy a avanzar un poco más en el texto que tenía para hoy y comentamos, al menos esta primera parte introductoria que trae. Lacan produjo una novedad. Entonces pasamos por la IPA, la concepción freudiana, esta noción de la contratransferencia que es muy importante. Voy a ver si lo encuentro así fácil, porque Colette Soler al final de su texto dice algo que creo que tiene una perfecta resonancia lo busco ahorita porque precisamente ella lo que trae, si alguno lo tiene ya por ahí leidito y nos lo aporta ahorita, tiene que ver precisamente con los afectos del analista. Y la expresión que Lacan utiliza en la dirección de la cura es la pasión del analista, las pasiones del analista. Si quieren, avancemos acá un poco y nos devolvemos a comentar eso, porque creo que este punto es esencial, inclusive para entender por qué en todas las referencias que encontremos sobre el control, el control tiene una articulación fundamental con el final del análisis. Es decir, que realmente es del final del análisis de donde un sujeto puede adquirir el resorte, los fundamentos, los elementos con los cuales se autorizará como analista.
ellos mismos deben ser los que tienen el soporte en la práctica del control, ¿cierto? Porque así es como lo leímos a partir de Carmen Gallán. Entonces, bueno, Lacan produjo una novedad al decir que el término quizás más conveniente no sería control, sino supervisión, incluso superaudición. Observemos que el término inglés control, lo mismo que los equivalentes en francés y en alemán, ponen el acento en la idea de dirigir y dominar. Por eso tenemos para la discusión luego el discurso, que convendría realmente a la práctica del control. Mientras que la palabra supervisión remite a una actitud no directiva. Y en la novedad de Lacan sería una escucha que se presta sobre otra escucha. Bueno, voy a leer aquí esta página y pasemos para que hablemos al respecto. Entonces, cuando decimos control, ¿se dice control de qué? Bastaría con decir controlar la contratransferencia. Como en investigación se dice controlar las variables. En investigación, cuando se habla del control de las variables, se habla de crear las condiciones para evitar que su hipotética intervención vicie, contamine, obstaculice los resultados, ¿no? Así decimos en investigación, control de variables. Es para evitar que contamine el experimento, digámoslo así. En ese caso, controlar no es un ejercicio de dominio, sino crear las condiciones para evitar una intervención desfavorable. Lo podemos aplicar a la idea que tenemos del control. Algunos elementos bien pueden situarse en relación con ello. La pasión del analista. Este que es el término que quizás mejor conviene en la enseñanza de Lacan para definir la susodicha contratransferencia, operan como una desviación, no solo en la dirección de la cura, sino también del control. Como una suposición de un saber mal colocado. Otra pregunta entonces, ¿qué es un control verdaderamente analítico? Es la pregunta que se hace Colette Soler en el texto. Es decir, ¿cómo puede extraerse consecuencias analíticas de este dispositivo? Porque, insisto, digamos, hay unas formas de la supervisión o de la asesoría que no son lejanas a la ronda de los discursos. Por ejemplo, para comprender un poco más esto que pasa con este caso, les recomiendo que se lea el caso Dora o les recomiendo que revise tal texto, sería importante. Es decir, entonces la pregunta que tenemos, esa intervención, que yo creo que no hay que proscribirla, pero que no tiene consecuencias analíticas propiamente. Y esa es la pregunta para el control. Es decir, cuando decimos que tenga consecuencias analíticas, es que tenga efectos sobre el inconsciente, es que tenga efectos sobre la modificación de la relación del sujeto, que es llevado por el analista controlante a control, ¿cierto? Que tenga efectos sobre la posición subjetiva, sobre las relaciones de este sujeto con lo real, que implique verdaderamente al inconsciente. Es decir, ¿cómo puede extraerse consecuencias analíticas de este dispositivo? La autora Colette Soler dice lo siguiente: un control tiene valor analítico si ayuda al controlante, y aquí viene una definición que me parece clave a pensar, a poner el acto en posición de agente. No sé si lo leyeron, lo dice en la página 153 del texto de Florilegios. O sea, que a la pregunta sí, en el lugar del agente situamos el A, o situamos los S1 de los imperativos, o si situamos el S2, así sea el S2 del saber teórico, o si ponemos al sujeto dividido en el discurso histérico. Yo creo que ella avanza aquí una afirmación muy importante, es el acto
acto en posición de agente. Es decir, que el acto haga causa. Y como el acto presupone el deseo del analista, página 153, pues como les digo, el texto de Colette Soler, es la misma cosa que decir que el control tiene valor analítico si permite al deseo del analista operar, lo que nos da una contraposición, digamos, entre la contratransferencia en el dispositivo de la IPA, y yo creo que en todo caso que nosotros no la operemos como un término técnico, no quiere decir que precisamente las pasiones del analista no obstaculicen su intervención, pero lo que ella nos propone es que permitir que el deseo del analista opere. Entonces, las pasiones del analista como obstáculo y el deseo del analista como lo que permitiría operar. Bueno. Lo anterior sitúa entonces la supervisión más cerca del pase y del dispositivo clínico que del cartel o de las enseñanzas, ¿cierto? O sea que creo que de entrada, digamos, este modelo, este agente en el discurso universitario estaría descartado. Los vamos a ir descartando porque pues traje como una elaboración sobre eso que lo vamos a ir haciendo para comentar los diferentes discursos en relación al control. Bueno, este dispositivo cuyas coordenadas conocemos menos que las del análisis, que las del cartel y las del pase, es sin embargo un dispositivo. Sería una pregunta, porque entonces tendríamos que preguntarnos si hay un lugar para la transferencia en relación al control. Tanto Carmen Gallano como Colette Soler ponen en cuestión si uno lleva a control con un único analista, con su propio analista, si puede ir donde diferentes. Hay una variedad tan grande porque finalmente no tenemos reglas fijas con respecto al dispositivo del control. Es un dispositivo clínico y debe ceñirse por los principios analíticos. Eso sí, dejémoslo en firme por ahora. Y en consecuencia, debemos suponer que comparte con los otros dispositivos de consecuencias psicoanalíticas los principios que los orientan. Bueno, dejemos hasta acá la introducción. Me interesa que podamos hacer debate el 1 de junio, que sería nuestro próximo encuentro. Volveremos sobre el tema del control y los discursos, para que hagamos un análisis de los discursos y pasemos pues como a un debate, a una discusión. Me dicen, me han solicitado los colegas de Bogotá que han entrado al YouTube a ver pues el seminario, las personas que no logran estar hoy, que no se escuchan las preguntas. Entonces, acá tenemos la silla vacía para las preguntas y ahí pasamos al debate. Si tenemos alguna en el Zoom o si ustedes tienen alguna pregunta. Bueno, ya está la pregunta de Ana María. Hola, buenas noches. Sí, solamente quería retomar la definición, pues que me pareció muy clara, me ayudó como a entender muchas cosas y me pareció pues eso, que tenía como elementos muy precisos. Solo quería que por favor la repitieras, pero no tengo más dudas al respecto. Gracias. Bueno, ya con la lectura que hicimos está suficiente. Ana María. Sí. Ok. Sí, está suficiente. Gracias, Clara. Yo creo que yo tengo una pregunta que me ha salido en el capítulo. Espérenme un momentico, pero vuelva. No, sí, adelante, pero vuelva a empezar. Escuchan, yo ya también me he dado cuenta. Bien, una pregunta
A mí me ha surgido como una pregunta, como leyendo pues otra vez a, ¿cómo es que se llama ella? Este capítulo que hemos trabajado. Carmen Gallano. Carmen Gallano. Ella hay un punto en donde ella habla, es que no encuentro la página, pero en donde ella dice que es un encuentro entre el saber y la verdad. Sí, Y yo articulo nuevamente esa pregunta porque pues digamos que en lo que se ha venido trabajando varios psicoanalistas pues que han tomado que la verdad, bueno, yo me pregunto ahí de qué verdad se habla, Ujú. pues cuál es esa verdad. Y como que en ese punto ya vuelvo y me hago la pregunta, es como desde qué lugar se ubica el analista en todo esto de los discursos que usted va a trabajar, que tiene que ver eso con la verdad y el saber. sí. Yo creo que es importante la pregunta porque pues, no quise entrar hoy en lo de los discursos porque es un tema que merece un desarrollo para plantear los discursos en Lacan, pero la pregunta es muy importante porque, por ejemplo, para Lacan, en relación a los discursos, él hace una diferencia entre 4 lugares que son el lugar de la gente, el lugar del otro. Espérame, Clara, que no se ve el tablero para los que están en Zoom. El así. lugar de, ahí está mejor, gracias. Que sería el lugar de la producción, bueno, yo tengo que corregir lo que tengo escrito, porque como lo escribí para una función distinta, y es el lugar de la verdad. O sea, para Lacan, escribamos entonces, pongamos esto aquí solamente para pensar uno de los discursos o la estructura del discurso, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí el lugar de la gente. Sí. Arriba el lugar de la gente, aquí el lugar del otro. O sea, Lacan los renombra de distintas maneras, pero los voy a denunciar hoy como de manera simple en su primer. Y aquí debajo pone el lugar de la producción. Y aquí el lugar de la verdad. Debajo. Debajo siempre como medio dicha, ¿sí? Siempre como reprimida. Ahora, el asunto es que en el discurso analítico pone el A en el lugar de la gente, el sujeto dividido, esta flecha aquí es muy importante, es decir, que la función del analista como semblante de objeto A es causar esta división, permitir esta división para que el sujeto trabaje y produzca los significantes amo que han gobernado su historia. Pero Lacan va a situar el saber en el lugar de la verdad. ¿Cierto? Entonces, saber y verdad no son sinónimos. Para Lacan la verdad es un lugar siempre reprimida, siempre medio dicha, que sería un poco como el lugar de la verdad del inconsciente, que nunca la vamos a alcanzar totalmente. Y el saber, cuando sitúa este saber ahí, esta barra en el discurso, la teoría de los discursos de Lacan, es muy importante porque Lacan sitúa ahí la imposibilidad, ¿cierto? O sea, que hay una imposibilidad entre este significante amo del goce del sujeto, producido por el análisis, y un saber todo en el lugar de la verdad, que solo puede medio decirse. O sea, el límite del análisis tiene que ver precisamente con el saber, aunque esté en el lugar de la verdad, estará como reprimido y con una imposibilidad a esto que ha sido producido por el sujeto. Ahora, en los demás discursos, entonces, uno con qué se encuentra. Solamente escribamos otro, porque me interesa. Ahora, podríamos hacer un ejercicio, ¿cierto? Si yo pongo, esto es hipotético, porque no es así. En el discurso universitario, el S2 está en el lugar de la gente, ¿cierto? El saber. Es lo que comanda la operación universitaria, ¿cierto? El saber. Esto que voy a escribir aquí no es, pero es solamente para representarlo. En el discurso del amo, el saber está en el lugar del otro.
en el discurso histérico, el saber está en el lugar de la producción. Y en el discurso analítico, el saber está en el lugar de la verdad. Esto, pues, como les digo, es solamente un forzamiento un poco de los términos, porque podríamos escribir los 4 discursos para señalar eso. Entonces, ¿qué quiere decir? En principio, que el saber por sí mismo no tiene una, digamos, como una consistencia propia. La definición del saber hay que extraerla del lugar que ocupa en cada uno de los discursos. Es posible que estamos más familiarizados con el saber en el discurso universitario, ¿cierto? Inclusive, como lo hemos pensado, que es uno de los debates que nos plantea Carmen Gallano, ¿qué lugar ocupa ese saber en la formación del analista? Porque, como lo habíamos pensado, en el lugar de las enseñanzas, ¿cierto? Es simplemente difusión de un S2 vacío de sus consecuencias, o se trata de la enseñanza, o se trata de la transmisión. Pero la pregunta siempre sería por ese S2. Ese S2 aquí, en el lugar del discurso del amo, el discurso del amo se escribe S1, S2, ¿cierto? O sea, y Lacan sitúa aquí al amo y aquí al esclavo. Porque en realidad el que sabe en la dialéctica hegeliana es el esclavo, ¿cierto? Entonces, lo cual ya me parece que le da un lugar muy interesante al saber situado en este lugar, que es el del esclavo, que es el del saber hacer. Al contrario, sí que la filosofía le expropió ese saber al esclavo. Por eso, sí. Ah, sí, porque el que sabe hacer es el esclavo. Ahora, entonces, tal vez la pregunta tiene que ver con esto, con el saber en el lugar de la verdad. Pero entonces ahí viene mi pregunta con el acto. O sea, si he entendido más o menos bien, ¿cierto? Es que lo que hace realmente un analista es tocar el real del paciente, pues de su inconsciente en lo real, pues es la única forma en la que realmente se trabaja en un análisis. Entonces, es a lo que se apunta sí, en el análisis, porque el dispositivo analítico implica que él pueda permitir la división del sujeto para que sea él el que trabaje para producir los significantes de su voz, los que han gobernado su vida. Es decir, la letra, la marca, la huella, quizá lo que le viene del otro, pero no en el sentido de los ideales del otro, sino algo que son de las marcas, de la lengua que vienen del otro, a pesar de que eso no se da sin la imposibilidad de la relación entre el saber, con el saber en el lugar de la verdad. Pero claro, a lo que apunta este acto es a lo real del sujeto. Porque sería diferente. Pensemos, la psicoterapia la voy a escribir con el discurso del amo, ¿cierto? Es decir, que en la psicoterapia lo que hacemos es como los ideales del otro, los ideales del bien, los ideales de lo que debería ser, de si está bien o mal. También a veces uno en el control se pregunta, no sé si estoy logrando mal, ¿cierto? O sea, pues la respuesta no podría ser de este lado, porque caeríamos en la pendiente del discurso del amo. Es como los ideales del otro apuntan al saber en el lugar del otro, la producción es el objeto A, pero el sujeto queda barrado, dividido en el lugar de la verdad, reprimido en el lugar de la verdad. En fin, es todo un ejercicio que vamos a hacer para analizar cuáles serían las implicaciones de pensar el control en cada uno de los dispositivos. Yo creo que lo más claro que tenemos es que este es el dispositivo, el discurso analítico, el que nos da, digamos, los principios, ¿cierto? No la regla ni la técnica, porque ya sabemos que no hay una especial para el control, ni si son de duración breve, de duración
¿cierto? O si duran más, o si hay interpretación, si hay transferencia. Eso no es lo que del dispositivo analítico entra en el control, pero ¿qué es lo analítico de él? Entonces, cuando Coletzol les dice situar el acto en el lugar de la gente, es permitir que operen no los ideales que cada uno seguramente tiene como terapeuta, ¿cierto? Si esto debería estar pasando o no, si este paciente debería estar funcionando o no de esta manera, no los ideales que tiene, ni su contratransferencia, que no sabría bien dónde localizarla ahora, sino el deseo del analista. A mí me surge como otra, no sé si es pregunta, pero en uno de todos estos capítulos, no sé cuál es Clara, pues en realidad, es uno que hablaba de la ubicación del psicoanalista que escucha al psicoanalista practicante. Y que es como en algún momento algunos el psicoanalista que hace la superaudición, pues por hacerlo en términos de ella, es que es permitir que el psicoanalista practicante encuentre el estilo y no ser como el que da la respuesta de que él debería de responder al paciente. No me acuerdo qué capítulo es ese. Yo creo que es Carmen Gallano, Es ¿cierto? este, ¿cierto? Es en este, sí. Es que ya como confundida. Sí. No me leí el de Colette Soler, pero sí. Y eso me parece como interesante porque es como una, yo no sé si responsabilidad, eso sí se dirá así, Sí. pues como una responsabilidad del psicoanalista que hace la superaudición de permitir que el practicante encuentre el estilo. Sí. Digamos que eso implica su posición ética. Precisamente por eso las preguntas, porque tanto, miren que el texto de Colette Soler se llama El control, ¿qué discurso? O sea que la pregunta ella es cuál es el discurso que conviene al control. Y hay otro de Sidia Escofaré que también se hace la pregunta por el discurso. Evidentemente, cuando hacemos en el discurso del amo o en el discurso universitario, obstaculizamos esa vía. Es que por ahí también voy, porque si uno se ponía a pensar eso, toca revisar pues, lo que estamos, pues, lo que se está haciendo ahí. Sí, sí. No, bueno, ya. Acuérdense que el que vaya a preguntar viene aquí. Bueno, adelante. Profe, no, primero pues muchas gracias. Y mi pregunta es orientada a cuando hablamos del deseo del analista, ¿de qué deseo se está hablando? Porque incluso en la exposición que hacías, pensaba en eso, como en los ideales que el analista puede tener frente a un paciente, pero finalmente eso da cuentas de la contratransferencia, que si me genera lástima, entonces quiero que logre eso o aquello. Y también quería preguntar, pues además de ese deseo, ¿por qué el control es el que se encarga de que se opere si finalmente el deseo surge o no? Es el análisis. Lo hablábamos en otro de los espacios. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaba cómo hacer este esquema que me pareció como necesario para explicar por qué estos textos que estamos trabajando piensan que tenemos en juego algo fundamental, que es el análisis del analista, ¿cierto? Y no solamente el análisis, porque de todas maneras cuando en la práctica se va a control, puede ser que se está en análisis, pero al mismo tiempo recibiendo pacientes, ¿cierto? O sea que ese proceso circula, así Lacan haya dicho que el deseo del analista se produce al final del análisis, que es ahí donde se puede poner a prueba si uno puede o no ocupar el lugar del analista. En realidad es un hecho, o sea, que la práctica transcurre mucho más simultáneamente.
O sea que los análisis de los analistas duran mucho más tiempo y que en simultánea ellos están recibiendo pacientes. Pero estar bajo transferencia, estar en su análisis de alguna manera ya es una especie de control de su posición en su experiencia, ¿cierto? Pero entonces, no solamente eso, o sea, lo vamos a trabajar luego en otros de los textos que tenemos ahí, y es el fin del análisis del analista. Entonces, precisamente estaba pensando, a propósito de tu pregunta, es que tendríamos que hacer como una especie de intersección, creo que es válida, y es situar aquí el deseo del analista. ¿Cierto? Que sería lo que... Señora. Ajá. No se ve. Ah, claro. Entonces, me parece que esta intersección es necesario deducirla de los textos que estamos trabajando sobre el control y la formación del analista, porque sabemos bien que la formación del que el análisis es fundamental en la formación del analista. Como nos lo dice muy bien Luz Adriana, la propuesta de Lacan es que al final del análisis debería, puede o no, surgir el deseo del analista. Desde Lacan, ¿no? En la carta a los italianos puede haber habido final de análisis, pero deseo del analista ni corazón. Y estamos trabajando que el control tiene su fundamento en aquello que el analista ha obtenido de su propio análisis. Y a donde nos avanza Colette Soler es a decir que la función analítica del control es permitir que el deseo del analista sea el que ocurre. Ese es el problema, ¿cierto? Ahí es en donde estamos. Entonces, Luz Adriana empieza con una pregunta clave. ¿Qué es el deseo del analista? Sí. Pues yo me pregunto, si es un deseo, si es un deseo respecto al analizante o es un deseo propio. Después o ninguno de los dos. Bueno, y esta, pues ahora que estoy acá, la otra parte que expresaba la pasión del analista. Las pasiones del Las analista. pasiones, o sea, entonces esas pasiones tienen un símil con la, ¿cómo se llama eso? La contratransferencia. No. Con el síntoma. Tiene un símil con eso. ¿Con cuál síntoma? Pues digamos con cuando uno entra a un análisis, pues entra, me imagino pues, o supongo porque no soporta esas, pues la vida le es insoportable, hay un montón de síntomas y lo lleva. Entonces esa pasión tiene un símil con eso. Bueno, tenemos muchas preguntas. Espérenme, pensemos un poco, empecemos con lo del deseo del analista, que tú me decías que era una de las preguntas que ibas a hacer. El término deseo del analista es un término muy problemático, casi que uno podría decir difícilmente definible, porque no es el deseo de este analista o aquel. Lacan lo formula como un operador que hace funcionar o no un análisis. Tiene muchas definiciones del deseo del analista. Unas de ellas me parece que son importantes, las tiene en el seminario 7. Él dice, el deseo del analista, un deseo advertido, un deseo de que sabe que no pide lo imposible, es lo que dice Lacan. Y lo dice en una de las lecciones que se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. O sea, ¿con qué responde un analista?
En el seminario 7 lo va a llamar el deseo del analista, que es un deseo advertido por su propio análisis. Y es que el bien soberano, dice Lacan, el bien que se nos demanda, la felicidad, no solamente uno no la tiene, sino que no existe. Y esas dos vías son importantes. Es decir, es un deseo advertido de la castración como imposible. Y en ese sentido lo podríamos definir un poco más. Es un deseo de que haya análisis y de que haya análisis hasta las últimas consecuencias. O sea, porque el inconsciente no quiere saber, ¿cierto? Es decir, el inconsciente es un saber no sabido, un saber que no se quiere saber. En fin, hemos comentado aquí algunas otras definiciones, pero la idea es que el inconsciente mismo no empuja al análisis. Tiene que haber algo que empuje al análisis, que vaya más allá de los presupuestos, de las pasiones, de las demandas iniciales, para que realmente se abra el inconsciente y haya análisis. Eso, podríamos decir, ese operador es el deseo del analista, pero no es entonces el de uno u otro, sino que es una función. Y entonces ya en ese sentido ya estaría depurado completamente, digamos, el síntoma, la pasión, la vida insoportable, todas las variaciones con las que demandamos un análisis inicialmente. Es importante que eso esté depurado para que haya un deseo. En primer lugar, dice Lacan, pues ¿cómo se le ocurre? Si ya terminó su análisis, ¿cómo le ocurre querer ser analista? No es sencillo, o sea, para Lacan no es sencillo eso. Ese es el deseo que nos puede empujar a querer escuchar a otro, pero no es el mío, digámoslo así, ¿cierto? No es el de este o aquel analista, sino como una función que hace posible que haya análisis. Porque de lo contrario estaríamos cediendo, acuérdense lo que vimos, la resistencia está del lado del analista. Lo que Lacan le opone a esa resistencia del lado del analista es el deseo del analista. Casi que yo arriesgaría que lo escribamos en holofrase, en una sola palabra, sin espacios. No deseo del analista, sino deseo del analista. Uno solo. Uno solo. Gracias. Luz Adriana, ¿bien? ¿Está? ¿Sí? Ok. Jacobo. ¿Tenemos preguntas en el chat? No. Gracias. No, pero el momento no. Ok. A medida de la lectura pues, de Carmen y del otro textito que nos diste De Colette. y frente a los discursos se me venía a la cabeza como esta pregunta, y es porque trataba de situar de los discursos como las posibles funciones de cada discurso en el lector. Y me acuerdo que decíamos en la sesión pasada y en esta que se escucha es lo que el paciente dice, pero a través de las palabras del controlante. Entonces, me preguntaba si, por ejemplo, se podría poner del discurso del discurso del analista, porque es escuchar la división del paciente a través del controlante. Y luego estabas hablando, te dijiste de una intervención acerca de usted puede dirigirse a tal libro, a tal caso, o puede leer tal cosa. Me pareció que era como contrastar eso que... Lo que no es el control. Lo que el practicante trae como supuesto saber de su acto, contrastarlo con la teoría. Y luego decías o se dice pues del discurso histérico, que es poner a trabajar precisamente ese saber, como ponerlo en cuestión. Y luego al final me queda la pregunta por el discurso del amo, como bueno, ¿qué lugar tendría ahí el discurso del amo? Y me acordé que en el texto de Soler hay una partecita que dice, no me acuerdo la página, pero que dice que en realidad cuando se le pregunta por la salida del análisis, cuando el controlante va a decir como, bueno, ¿qué hago con este analizante que ya va para la salida? Decía algo así como, por la pregunta del controlante sobre la salida del análisis, el controlador solo podría responder desde el saber de su
propia salida. Entonces mi pregunta respecto de estas 4 posiciones sería como, si es que en el control la cosa no se trata de poner a girar los 4 discursos para poder poner en acto ese deseo del analista. Que esa sería tu pregunta, pues, Sí, no si es el poner a control girar no los implica a a todos. los 4, pues no el uno y después el otro, pues en cualquier orden, pero en todo caso haciendo que la cosa gire entre los 4 discursos. Pues me parece interesante la pregunta, aunque pensaría que el discurso del amo quizás es el que menos conviene. Por Que eso sería de, un problema de Soler en que dice, al sí. final a la salida de un analizante, pues el controlador solo podría responder, creo que desde lo que el propio controlador hizo de su saber en la salida, pero no por la página. Si quieres la podemos buscar. No sé si alguien ya leyó el texto de Colette Soler, porque además es muy... cuando el controlante lleva como pregunta qué hacer con un analizante si está en el final del análisis, y la indicación de ella es que lo hace con lo que él ha sabido de su final de análisis. Sí, es al final del, Sí. del texto. Yo creo que es como al final, clave, Sí, sí, de hecho ella hace esa referencia como 3 o 4 veces en el texto, pero me parece si me ayudas a encontrarlo. Donde dice, esta concepción viene por un lado del análisis que hizo, de aquello que él aprendió o no, por otro lado de aquello que él aprendió o no de los textos, para nosotros esencialmente desde la calle, con una pequeña complicación. Resulta que estamos después de la calle y que la campo puso no uno, sino 2 esquemas del final. A menudo, insisto, lo mismo. Estamos leyendo para los del Zoom que posiblemente no escucharon la lectura en la página 160. Inclusive creo que podemos leer un poquito antes cuando dice, cuando el controlante controla un análisis venido a su fase final. Esa es tu pregunta, Jacobo. Es allí que el controlador al que se le solicita responder no puede sino poner en juego la concepción que él se hace de ello. La fase final podemos discutir para saber lo que la define. Cuando el sujeto más o menos agotó la posibilidad de elaboración, tomó la medida de ello, no espera más material nuevo, decía Balín. Lacan calificó esta fase como fase de duelo. ¿Duelo de qué? Dejó eso en suspenso. En todo caso, es una fase en la que el analizante a menudo querría partir y no parte. Se queda como encartado con su analista. Es allí donde surgen cuestiones explícitas sobre el final. No siempre surgen allí en donde pensamos que hay un final y un pase. El analista, su acto está fuertemente interpelado. Bueno, entonces, más el párrafo que nos acaba de leer Mariluz, pero precisamente ella dice que la respuesta, el analista control la da con la concepción que él se ha hecho de lo que es el final del análisis, que lo ha tomado de su propio final de análisis. Porque teóricamente podemos hacer un seminario entero sobre las teorías freudianas y lacanianas sobre el final de análisis. Seguro las vamos a revisar luego. Pero lo que importa, ¿cierto? No es como teoría, sino el saber que él ha extraído de su propio análisis.
Ahora, lo interesante es que el saber que él ha extraído de su propio análisis es el saber de la imposibilidad, ¿cierto? Del límite, de lo que no se puede decir más, del tope, de la castración, de lo que es indecible. Entonces, lo que tendríamos que pensar es cómo ese saber de lo que es imposible, de que hay un real, de que hay un tope, de que no todo se puede decir, de que en ese punto lo que el analizante lo que encuentra es como su propia soledad, cómo con eso puede dirigir las otras formas. Ese es el saber, porque vamos a trabajar, ¿no? Uno de los textos que están aquí en este, precisamente es qué es lo que se desprende en el final del análisis. O sea, qué es, entonces, ¿cuál es el saber que uno adquiere? No el saber de su propia experiencia, y lo leíamos también la vez pasada, porque Carmen Gallano también, refiriéndose a la transmisión en la página 65, dice es como lo más singular de cada uno permite una transmisión, un universalizante, pero entonces no es el un para todos. Lo que es para todos es la castración, es la determinación del inconsciente, es la imposibilidad, que es distinto a la impotencia, ¿cierto? Porque de la impotencia nos quejamos todo el análisis, porque no puedo, porque no soy capaz, porque fracaso, porque no lo logro, porque en cambio los otros sí. Pues la imposibilidad es ese tope de lo real, precisamente lo que hablamos ahorita, es decir, tocarlo, apuntar a lo real. Claro, que es lo que es del orden de lo estructural. Entonces, el deseo del analista, como lo decíamos ahorita, es el que puede permitir operar, es permitir quizás, lo voy a decir de la siguiente manera, que el analista controlante pueda él mismo percibir desde dónde puede ubicarse para permitir que su analizante avance en la vía de lo real. A veces, muchas de las respuestas, y Carmen Gallano da muchas que me parecen muy interesantes en la página 62, me parece, es que hay muchas respuestas que terminan es obturando. Al analista, sí, claro, para que el otro pueda efectivamente saber de su acto, porque recuerden que hemos dicho que generalmente se lleva a control, es un acto a priori. Yo estaba pensando en el apretujo. Pues hay muchas cosas que se pueden dar en el apretujo. Pues yo pensando como lo que decía Bernardo, Pero no te van a escuchar. Tú todavía tienes otra pregunta. Es que, nomás que pregunta, con eso que acabaste de explicar, me parece precisamente que queda coja entonces la pata por el discurso del amo, porque como no todo se puede decir, al final no hay un S1 que diga al final como es esto lo que debe ser la salida. Ni lo que lo puede hacer operar, porque el S1 en el discurso del amo está en el lugar de la gente, del comando, ¿cierto? Donde operaría como un imperativo. Sería deseable que esta persona cambiara de trabajo o en ese sentido. Pero los vamos a revisar. De todas maneras, sigue tú haciendo el ejercicio. Me parece interesante que lo hagas y lo discutimos Ana Milena y Mariluz. Que si me surge la pregunta de la precu, pues porque la vez pasada lo habíamos hablado de Bernardo Minet cuando lo habla en ese capítulo, pues claramente él dice que no se trata del fantasma, porque el fantasma ya cayó al final del análisis. Pero entonces hay varios apretos, pues ya con lo que acabaron de decir, pues como que siendo ya un psicoanalista que pues pasó de ser un analizante, un psicoanalista, se puede pensar que el aprecu tiene que ver con las marcas, o sea, puede haber varios aprecus, por ejemplo. No, claro que sí, pero aquí cuando decimos el aprecu es que uno no va, no, lo que se haría en el control no es ir a ver cómo funciona este caso, qué es lo que no entiendo del caso, qué es lo que no logro localizar del caso, para que
el controlador me diga es mejor hacer tal intervención, se recomienda decir tal cosa, o no diga esto, o tal vez intente este acto, sino es, una vez realizado el acto, analizar los efectos que ese acto tuvo sobre el paciente que está siendo llevado a control. Es en ese sentido, que no es el acto calculado, que no es el acto previo, que uno no ensaya una interpretación, sino cuando me vuelva a decir tal cosa, yo puedo decir esto, ¿cierto? Eso era lo que yo Que es, preguntaba claro, ahorita. sí, claro, no, justamente porque el acto no se calcula, el acto no se prevé, el acto no está inscrito en ningunas coordenadas técnicas. Yo creo que desde Freud es claro, el acto se conoce por sus efectos. Entonces, a veces, una excelente interpretación pasa sin consecuencias. Es que eso yo Y no sé. un suspiro, ¿cierto? Un movimiento, una pregunta aparentemente tonta, tiene un efecto para el sujeto, pues eso me cambió completamente, yo no lo había visto de esa manera y en realidad no es algo calculado, no es algo premeditado, no es algo previsto. Por lo demás hay otra afirmación que también la recuerda Colette Soler, no recuerdo si Carmen Gallano, y es que en el acto el analista está solo. Bien que se autoriza de algunos otros, en el acto está solo. A veces uno dice, ¿qué haría Lacan acá? ¿No? Una invocación al espíritu del gran otro, pero la soledad del acto tiene que ver justamente con eso, con que es sin el otro. Es ahí donde el deseo del analista, digamos, sirve como soporte. Es decir, porque es un acto tendiente a mantener abierto el inconsciente, a permitir que pueda trabajar. Porque de antemano no sabemos. Es un hecho, de antemano no sabemos qué va a traer el paciente, ni cuáles son los fundamentos más íntimos, ni cuáles son sus verdaderas elaboraciones. No lo sabemos. Entonces el acto se conoce realmente por lo... Y para Lacan es muy importante también que el acto tiene un valor transformador, es decir, que hay un antes y un después. Pues me parece muy sugestivo, la verdad, que lo que tengamos como para pensar la teoría del control es que el control sea después del acto, en donde se pueda verificar los efectos subjetivos analíticos que ese acto tuvo. Mariluz. Y creo que ahí podemos terminar porque no veo que haya más preguntas en el... Ah, sí, hay una... Jamie, ¿tú tienes pregunta? Sí, pues en relación a lo que estabas ahorita diciendo, hay una parte del texto de Colette Soler en donde ella dice la frase que comentamos durante un año en este seminario, abro comillas, el analista en su acto no piensa, quiere decir que él no calcula su estrategia en la cura. Digamos que eso me hacía pues un poco... ahorita escuchándote y mencionando lo que estabas comentando respecto al acto del analista, pues esta frase de cómo podemos comprender un poco esto de que el analista en su acto no piensa, ¿no? Porque no sé, como tú decías, está solo, es decir, los efectos se van a ver después de ese acto o en el control. Bueno, entonces me sonaba mucho esa frase, me dejó pensando bastante a qué hace referencia con que el analista en su acto no piensa, ¿no? Porque ahí queda un poco mi inquietud. Está en la página 155 para los demás, pero ¿no te parece que justamente con lo que veníamos diciendo va como en esa perspectiva? Es que Sí, no, ella lo dice, ¿cierto? sí, En toda la enseñanza de Lacan no hay nada que pueda evocar un cálculo.
Exacto. cualquiera del acto en un análisis particular y a pesar de todas sus elaboraciones para construir la estructura del acto. Además, ya que la dimensión del testimonio no estuvo ausente de este seminario, puedo testimoniar algo como analizante de Lacan. Cuando comencé mi análisis, de Ujú, golpe una cuestión surgió para mí, sí. que dejé en estado latente durante años, pero estaba allí. Pero esta estaba allí. Me impactó el contraste entre lo que él enseñaba y que apuntaba en la evidencia a pensar la práctica analítica para orientarla y su práctica en la que era evidentemente que excluía el cálculo de estrategia al nivel de la cura particular. Y ahí viene la frase que tú nos leíste. La frase que comentamos es: el analista en su acto no piensa, o sea, no lo prevé. No hay un saber teórico que lo oriente realmente en su acto. En él está solo porque está sin la teoría, está sin el otro, Ujú, y el acto no es un acto. Freud decía, por ejemplo, que hay que saber esperar el salto del león, aprovechar el salto del león. Y dice que el león no salta dos veces, o sea que o uno ah, eh, da en el acto, en el punto preciso, o se pierde la oportunidad de alguna manera. Y lo que creo que ella decía es como la diferencia entre toda esa elaboración teórica que hace Lacan en los seminarios y otra, sí, su modo de intervenir en el caso por caso, que realmente una intervención de Lacan podría ser un suspiro, una interjección, un golpe, cualquier cosa, y tener efectos para el sujeto. En cambio, a veces toda una explicación no tiene ninguna consecuencia ah, analítica. No sé si por esa vía sí, te lo ayudo, porque el no piensa tiene que ver con eso, es decir, no hay ni un saber, ni un pensamiento, ni una idea previa que lo prepare para el acto. para ese momento. Gracias, Clara. Jorge González dice que tiene una pregunta en esta misma línea. Bueno, Nos- en esa misma línea la escuchamos, sí, porque aquí tenemos que hay Y otra y la pregunta. presencial, sí, de acuerdo. Jorge, sí, abres tu micrófono. Y ahí ya lo abrí. Ah, Buenas bueno. noches. Ok, buenas noches. Buenas noches. Mira, no, es que precisamente me surge precisamente en esta frase, a mí también me quedó resonando bastante, sobre todo porque ahorita en la discusión se planteó en un momento donde algo digamos, de la supervisión, del control, era plantear en alguna medida, reconocer dónde el analista se podía ubicar para movilizar en el analizante, ¿no? Donde entonces ahí hay como un vestigio de control o sea, donde yo me ubico como analista para generar algo allá. Se me hace como contradictorio en el sentido que precisamente en esta frase que planteamos acerca de que no piensa, y sobre todo en la lógica es el analizante el que yo siento que me ubica en un sitio y yo me dejo tomar de eso. Y es ahí donde el otro, casi independiente de mi posición, digamos, consciente, el otro me ubica y me interpreta a mí, precisamente en ese suspiro, en ese movimiento, en eso, donde le da razón, pues, a ese, digamos, a ese sujeto que está ubicando en mí. Entonces, me hacía ruido como ese planteamiento, no sé si por ahí de pronto lo entendí mal, pero... No sé si te alcanzo a comprender bien la pregunta. um, a ver si la hago más clara, perdón. Nada, ahorita en la discusión, en algún momento se planteó cómo, cómo una función del control era en alguna medida que el analista, el controlante, se diera cuenta dónde se podía ubicar para movilizar el acto en el analizante. Siento que ese punto
hay algo ahí del analista donde lo está pensando, donde se quiere ubicar en un sitio. Y siento que en esa medida eso es contradictorio precisamente con esto de el analista no piensa. Yo lo sentí o lo pienso más desde la lógica de es el analizante el que me toma como analista, me ubica en un sitio y constantemente va él interpretando mi suspiro, mis cosas, dándole el significado y el movimiento que permite ese dispositivo, que permite digamos, el consultorio, eso que se ha instalado ahí. Entonces, digamos, en ese sentido me hacía ruido esta lógica del analista ubicándose conscientemente en un sitio, como tratando de operar frente a precisamente este planteamiento de un analista que no piensa. ¿No? Igual de confusa la pregunta. Sí, yo no logro agarrarla muy bien. Yo creo que es en un punto, Jorge, que es en lo que tú dices que el analista está tomado por el analizante en un lugar en particular. Y yo no sé si tú te remites a la primera definición de Carmen Gallano que comentamos hoy al comienzo, y es que una de las funciones del control es que el analista pueda saber localizarse en relación a la estructura del caso. Yo no sé si por ahí es por donde viene tu pregunta. Y si yo la logro comprender, quiero es que separemos, por un lado, saber ubicarse y no pensar, pueden ser inclusive sinónimos desde qué punto de vista, de que el saber ubicarse no es un conocimiento, es lograr localizarse en el lugar que le asigna el analizante, y ya les voy a decir cuál es. Y por el otro lado, él no piensa, ese pensamiento no es del orden de la teoría ni de lo ideológico, o sea que las dos pueden ser correlativas en la medida en que las dos es un saber hacer. Lacan lo dice savoir y faire, o sea, saber hacer ahí, pero no es un saber técnico, ¿cierto? Pero no sería un saber técnico ni sería un saber pensado. Mira, el lugar, ya te doy la palabra, el lugar que el analizante le da al analista es este, de objeto A. Porque el analista como lugar de objeto A, en realidad, él está ahí en tanto que él puede encarnar el hacerse hacer, el objeto A del analizante. No es que él es objeto A, es que él puede hacer el semblante de lo que es el objeto causa del analizante. Bueno, es como lo que te puedo decir, si logré entender tu pregunta. Yo creo que no son contradictorias en la medida en que el saber del que estamos hablando, lo venimos diciendo, no es un saber teórico. Es algo que es del saber hacer, del poderse situar, del prescindir, del dejar caer todo lo que tiene que ver con él mismo como ego, como persona, etcétera, para permitir que ese lugar opere. Bueno. Perdón, no es una pregunta, es respecto a eso, la página 76, que ella hace como un recorrido en el que habla de no saber como sus pretensiones, el saber de mi consciente que va a ir trabajando todo. Ok. Bueno, ahorita lo retomamos, Mariluz. Quería hacer un comentario con respecto a esto del no pensar, pues que se me acaba de ocurrir acá, y es que pues de alguna manera el acto apunta pues como a romper la repetición, ¿cierto? Entonces pienso yo que ese no pensar es como que si el analista tuvo esa experiencia de esa estructura con la repetición, en ese momento estar escuchando a un paciente, pues él no puede, digamos, como anticiparse a cuándo va a tener que saber en qué momento interviene, porque hay algo ahí que tiene que ver con la repetición, y que si el acto del analista se pone en juego ahí, pues podría ponerse en juego también el acto de un paciente con esa ruptura de la repetición.
repetición, es decir, no es algo como que se pueda leer y técnicamente saber en qué momento, sino que se sabe es precisamente como por esa experiencia, pienso yo, esa experiencia personal de haber de alguna manera parado algo de la repetición que puede escuchar en otro paciente en ese mismo momento, donde podría, pues pienso yo que es de pronto no poderse anticipar. No puede ser. Claro, y respondería desde el lugar de como objeto A del analizante, en el lugar de la gente. Exacto. Y con respecto a mi pregunta, pues como que a ver, yo pensaba que es difícil precisar bien el lugar del controlador, ¿cierto? O sea, desde donde escucha. Porque decías, pues, o el Colette Soler también decía que de alguna manera el pase está como, digamos, como que del mismo lado, el control, el pase y el análisis. O sea, es una escucha particular, pienso yo, pero es difícil como diferenciar esas escuchas porque si el controlador no está escuchando pues a ese sujeto, pues digamos, Al controlante. al controlante como sujeto. Entonces, me pregunto yo en qué consiste esa ayuda, porque aquí Colette Soler dice lo siguiente, dice, propongo una primera fórmula. En la página 153, dice, propongo una primera fórmula elemental. Un control tiene valor analítico si ayuda al controlante a poner en acto el acto en posición de agente. Entonces me llama la atención esa expresión si ayuda. Pues ese de pensaba yo, ¿y cómo, o sea, en qué consistiría esa ayuda? Si el controlador se tiene que abstener de tanto, porque se tiene que abstener, pues de ponerse en posición de amo. Si se tiene que abstener de digamos, como de querer quitarle la angustia a esa persona que viene de alguna manera por angustia de querer saber algo, o de esa pregunta, soy analista, ¿cierto? Tú decías que de alguna manera está esa pregunta. Entonces, si el controlador se tiene que abstener de tanto, de hacer una asesoría, entonces también se tiene que abstener de escucharlo como, pues, se supone que no está ahí en posición de sujeto o dividido tampoco, ese analista. Entonces, exactamente en qué consiste esa escucha, pues, qué puede hacer y cómo lo puede ayudar a poner el acto en posición de agente. Entonces, es como, me parece que es difícil ahí precisar esa escucha y esa actuar de, pues. Sí, yo creo que a veces el privarse de todo eso ya es una manera de dejar que en el otro emerja realmente su propio lugar. Y oyéndote pensaba en Freud tiene un texto muy curioso que se llama Consejos al médico, en la iniciación al tratamiento. Entonces uno como principiante, uno va, pues porque bueno, ha habido de consejos de cómo proceder, al fin hay un texto. Y resumamos 3 o 4 de los consejos que Freud da. Privarse de querer comprender demasiado pronto. Privarse de querer curar. Privarse de introducir sus propias pasiones. Privarse de dirigir al paciente. Entonces los consejos que le da uno son más o menos los que Mariluz me parece que ha logrado un perfecto resumen de eso. Pero es interesante porque entonces uno se podría preguntar ¿por qué quitarse del lugar? Dejar de evitar intervenir de esta manera, cuidarse de comprender demasiado pronto, no querer curar. El furor sanandi lo llama Freud, lo que hace es que el otro encuentre su propio lugar. Porque si hay que quitarse de es porque uno puede realmente estorbar el proceso. Entonces, me parece, por ahora podría como decir esto, porque en la cita Colette Soler dice, y como el acto presupone el deseo del analista,
Es la misma cosa que decir que tiene valor analítico si permite al deseo del analista operar. Luego me pareció sugestiva la propuesta que nos hace Jacobo de ver si la ronda de los discursos de alguna manera participan acá, pero creo que lo que tenemos es que ver cómo la supresión de los demás discursos es la que permitiría que eso pase. Yo creo que realmente quitarse es una manera de permitir que aparezca ese deseo que puede hacer operar el análisis en el analista controlante. En fin, ¿tú quieres que leamos lo que ibas a leer o...? No, era para que el compañero retomara ahí, porque creo que ahí hay como una explicación más calidad. Bueno, Jorge, si todavía estás allí, Adriana te sugiere leer la página 66 del texto de Carmen Gallano. Igual podemos volver sobre esto el 1 de junio porque tengo todavía como más elaboración. Léanse estos textos, si encuentro a tiempo el de Sidiás Cofaré también se los hago llegar. Y por otro lado estoy sacando como todas las referencias de la canal al control o a la supervisión. Entonces les voy a traer como, digamos, como una pequeña pesquisa de las referencias de la canal al control o a la supervisión para que también lo tengan y lo puedan conservar. Las de Freud, privarse de querer comprender demasiado pronto, privarse del furor sanandi, de introducir las propias pasiones y de dirigir al paciente. Clara, pues una pregunta para no pasarme la resultado, pero para saber si estoy trabajando. En algún momento de todo este trabajo, usted hablaba de las resistencias, de la misma resistencia. ¿Cómo ese acto que hace el analista en un análisis permite hacer una contraposición a la resistencia? Lo trabajamos. Sí, pues te voy a preguntar. Okay. Bueno, a las personas que están en el Zoom, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, gracias por sus preguntas. Les recomendamos pues la lectura de los textos para que la participación sea muy activa. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Que tengan una buena noche. Nuestro próximo encuentro es el 1 de junio.